Sistemas jurídicos socialistas. Introducción. Ningún movimiento social o cambio de nuestra sociedad se da sin una pauta previa. Para explicar por qué se detona una determinada filosofía social, debemos explicar por qué surgen una serie de movimientos e ideologías, que hay que echar un vistazo a las circunstancias históricas, sociológicas, económicas, jurídicas que van permeando en una determinada sociedad o en un determinado contexto. Esta es la situación que comienza a darse a mediados del siglo XIX y que da pie a una serie de ideologías socialistas. De esta manera podemos concretar que surgen en el siglo XIX tres corrientes socialistas a saber. Socialismo utópico. El socialismo utópico, con sus máximos representantes en las figuras de Fourier, Proudhon, Santos-Simón, entre otros, con el cual se pretende, resumiendo drásticamente esta ideología, encontrar una receta de cocina con ingredientes concretos y precisos, para así conseguir una futura sociedad justa y feliz. Socialismo científico. Representados a su vez por Marx, Engels, y ambos basados en la filosofía de Hegel, en el que, analizando las fuerzas que creía percibir en la realidad de su época, pretendían crear las bases de un Estado socialista, como etapa previa para llegar a un Estado comunista, una sociedad en donde el derecho no tenga necesidad de ser. Socialismo sin dogmas. Es el socialismo que conocemos hasta la fecha, basado en la normal reacción humanitaria que se da ante situaciones sociales hirientes. Esta corriente de socialismo surge primordialmente en la legislación laboral inglesa, con una gradual admisión del derecho de huelga, el sindicalismo, etc. El sistema político socialista que deviene tras la manifestación de dichas corrientes se caracteriza por contexto socioeconómico. La propiedad colectiva de los medios de producción detentada por el Estado, las autoridades locales o entidades cooperativas, insistiendo en la idea de la subsistencia de un pequeño sector privado. Su sustento ideológico es el marxismo y el apoyo en las instituciones autoridades bajo un partido único rígidamente organizado. Unido a estas corrientes filosófico-ideológicas para explicar la familia jurídica socialista, es necesario estudiar el derecho soviético. El derecho soviético surge después de la Revolución Bolchevique de 1917, en la unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El derecho soviético, como pionero y portaestandarte del socialismo, basado en el pensamiento de Marx y de Engels, reinterpretado por Lenin. Después de la disolución de la URSS en 1991, son pocos los vestigios que quedan de sistemas jurídicos que viven bajo la inspiración de un derecho socialista, entendiendo por tal forma transitoria de organización del poder destinada a la realización del comunismo. En la década de los 60 hubo un intento de régimen socialista en la denominada África Negra. No obstante, estos intentos no fructificaron al convertirse en dictaduras individuales. El interés que mostró, entre otros, Cuba fue fallido. En la década de los 80, aproximadamente un 60% de la población mundial vivía bajo un sistema socialista. A partir de la década de los 90, con la caída del bloque socialista, este porcentaje se reduce a un 25%, sin olvidar que el 20% de la población del mundo la tenemos en la República Popular China,
uno de los países que persisten bajo un régimen socialista, cuya política e instituciones socialistas son cada vez más frecuentes en el objeto de estudio en Occidente, en donde también se destacan las concesiones que efectúa ante la comunidad internacional y el sistema mundial de la economía del mercado. El otro 5% corresponde a Cuba, Corea del Norte, Vietnam y Laos fundamentalmente. A todo ello hay que agregarle la división entre derechos socialistas de Oriente y de Occidente, la denominada dualidad socialista, refiriéndonos expresamente al dualismo entre el sistema de la exunión de las repúblicas socialistas soviéticas y el derecho de las repúblicas populares de Oriente, de Europa, en su momento o de Oriente con su máximo representante, en la República Popular China. Rusia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, Federación Rusa. Para conocer el derecho de una sociedad debemos atender la unidad cultural que establecerá el autor René David y de acuerdo con los elementos que la integran, tenemos que establecer las pautas necesarias que describan la historia común, la filosofía común y el orden de la prelación de las fuentes del derecho. René David explica que un sistema de derecho no puede ser examinado como una acumulación de reglas sin relación entre sí, o sin otra relación que la yuxtaposición se encuentra integrado por una serie de principios cuyo conocimiento es indispensable para comprenderlo, es decir, para descubrir el verdadero contenido de las normas que lo constituyen y así captar las relaciones que existen entre las mismas. De esta manera, el primer orden de conocimiento lo constituye el estudio de la tradición de la historia, de la cual ha nacido un determinado derecho. Hay posturas que expresan que si bien dicha tradición puede repudiarse en muchos casos, ello no deja de constituir la base de donde aquel partió y sobre la cual necesariamente fue construido. Siguiendo a René David, las reglas que ella consagra pudieron sin duda ser modificadas, pero subsiste la estructura general que ella había establecido. En este sentido, pretendemos dar una visión histórica de la tradición jurídica rusa y así tener una idea del sistema jurídico vigente en la Rusia de antes de la Revolución Bolchevique de 1917. Posteriormente, veremos el derecho soviético a través de la exunión de la República Socialista Soviética. Y para terminar, veremos la perspectiva de la Federación Rusa o Rusia como heredera de la URSS, no desde el punto de vista ideológico, sino desde su inserción en la comunidad internacional y la proyección que atraña su Constitución de 1993. Segundo elemento de la unidad cultural. El segundo elemento de la muchas veces mencionada unidad cultural lo constituye el conocimiento de la filosofía y de los valores, principios generales jurídicos o suprajurídicos que aparecen como fundamentales dentro de una sociedad. Muy especialmente el estudio de esta familia jurídica socialista es fundamental, el conocimiento de los principios que pernan su nacimiento, su origen. No olvidemos que la ideología con la que surge y se mantiene este sistema jurídico socialista es la base precisamente de su justificación y o fundamento. Por último, tomamos en cuenta el orden de la prelación de las fuentes del derecho, las fuentes que prevalecen en este sistema jurídico y el papel que desempeñan en este caso. Tenemos a la ley, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre, cómo se interpretan las normas formuladas por el legislador, qué autoridad se reconoce a las decisiones de las distintas jurisdicciones y desde un punto de vista más material, dónde se encuentran las leyes, las sentencias y cuáles son las obras de doctrina que deben ser consultadas en lo que concierne al derecho que se estudia. Derecho ruso. Historia del derecho ruso antiguo y sus fuentes.
Siguiendo a René David con respecto a la historia del derecho ruso se distingue en 4 etapas. Al visualizar estas etapas, los orígenes del derecho ruso, tenemos que comenzar por expresar que Rusia, al igual que el resto de los ordenamientos jurídicos del mundo, se constituyó como un derecho consuetudinario, es decir, el uso de las costumbres y su fuente no escrita constituyó el origen de su fundamento y proyección jurídica, que por cierto pocas referencias tenemos de dichas primitivas costumbres rusas. El pueblo ruso se caracterizó desde sus orígenes por ser un pueblo eminentemente comercial, y de ahí su contacto con diferentes pueblos entre los que se destacan. Los diferentes pueblos que se destacan son los varegos, normandos, árabes y sobre todo Bizancio, lo cual dará congruencia al seguimiento y justo desmensurado por seguir los pasos del derecho romano y occidente en definitiva, y siempre su proyección por parte del derecho ruso, hasta tal punto de concebirse Rusia a la caída del Imperio Romano como la Tercera Roma. En esta primera etapa que estamos destacando del derecho ruso antiguo, vemos que cronológicamente comienza en un año muy puntual, 989 después de Cristo. En esta fecha Rusia se convirtió al cristianismo siguiendo al príncipe de Kiev. Diferentes interpretaciones. Hay otra interpretación diferente acerca de la necesidad de poner por escrito las costumbres, y esta se basa en redactar al escribir las costumbres. La idea es ante todo modificarlas así. En este caso, la Iglesia y los jefes quieren asegurar la victoria de las nuevas concepciones sobre las costumbres antiguas. Así las cosas, prácticamente a partir del siglo XI, aparecen en Rusia recopilaciones de derecho consuetudinario, son las llamadas Russká Pravda, derecho ruso, que se mantienen desde el siglo XI hasta el siglo XV con pocos cambios, sino tan solo en las denominaciones que va captando. Russká Pravda es el nombre genérico dado a todas las recopilaciones de derecho ruso que aparecen desde el periodo mencionado, siglo XI al siglo XV. Son manuscritos abundantes que varían según el lugar y tiempo en el que fueron concebidos. De sus orígenes podemos expresar que aparecen por primera vez, debido a una recopilación ordenada por el príncipe de Kiev, para exponer de forma clara y coincidente las costumbres tal y como debían ser aplicadas en el futuro, a la que se añadieron aportes de muy diferente naturaleza, como son precisar la costumbre por decisiones judiciales, extractos de recopilaciones de derecho canónico y de obras de derecho bizantino, con cuestiones que se refieren de una doctrina a otra. Destacamos que hasta la conquista mongola, que es el segundo periodo de la tradición rusa, la sociedad rusa no presenta ningún rasgo que la coloque en un plano diferente de la sociedad de los otros estados de Europa, y su desarrollo sigue las mismas líneas que el desarrollo de la sociedad francesa o alemana. Recordemos que hacíamos hincapié en el gusto desmesurado por todo lo que representaba a Europa continental u occidental. Durante el periodo del feudalismo, la influencia en Rusia de los acontecimientos producidos en Europa occidental no fueron realmente importantes. La influencia de Bizancio será menos fuerte sobre el derecho ruso que la influencia del derecho romano sobre las costumbres francesas o visgóticas, por ejemplo. Además, antes de entrar en contacto con Bizancio, las costumbres rusas tuvieron tiempo de evolucionar, y así la sociedad rusa se desarrolló sobre suelo ruso, teniendo un principio de territorialismo importante, es decir,
La Rusaika Pravda era el derecho de todos aquellos que viven sobre territorio de la Rusia de Kiev. Este es uno de los motivos por los que podemos justificar esa menor influencia. Por un lado, tenemos la Rusaika Pravda como un derecho consuetudinario laico, y por otro lado, convive el derecho canónico, fuente esencial que contribuyó a la formación del derecho nacional, pero no solo como derecho de la Iglesia, sino como derecho aplicable a las más diversas circunstancias. Cuando Rusia se convirtió al cristianismo, año 989 después de Cristo, se liga a Bizancio y no a Roma. Una influencia está que la separa en un principio de Occidente. Rusia se mantiene en ese momento una tradición diferente de la de Europa occidental. Es la razón por la cual expresábamos que cuando cae Bizancio en 1456 después de Cristo, Rusia se consideraba la heredera más calificada de su grandeza, los encargados de cumplir su destino, y en definitiva se consolidaba la nueva Constantinopla o la tercera Roma. Hay que destacar que el derecho canónico que se aplicó en Rusia era un derecho distinto del que conocemos en Occidente. Era el derecho canónico de Bizancio, basado en nomocánones, es decir, parte del derecho civil, nomos, y derecho canónico, canon, para que así los clérigos puedan conocer consultando una sola recopilación todas las disposiciones a las cuales están sometidos y que a su vez deben aplicar. Por una parte, la Rusaia Pravda representa el derecho consuetudinario ruso y los nomocánones el derecho escrito ruso. A esta toda gran influencia de Bizancio debemos de realizar una serie de matizaciones, tales como la recepción del derecho bizantino. No fue total en Rusia. Las influencias del medio y las costumbres fueron definitivas para que surtiera algún efecto diferente de las decisiones de los concilios o sínodos de la Iglesia y de los soberanos. El último comentario que realizamos sobre esta etapa primigenia del derecho ruso antiguo es el cambio de denominación que sufren los nomocánones a partir del siglo XIII, al denominarse Kornchaya y al constituirse como una guía del código mongol. Segundo periodo de la tradición rusa. Tenemos la conquista o denominación mongola que trasciende durante más de 2 siglos y medio, es decir, desde 1237 hasta 1497. Hasta ese momento, siglo XIII, Rusia evoluciona prácticamente con Europa. La situación jurídica de Rusia se concreta en: número 1. Ruskaya Pravda, recopilación de leyes y costumbres. 2. Consolidación del cristianismo. 3. Régimen feudal con fragmentación de la soberanía y la estructura de clase. Conquista mongola. Un pueblo eminentemente guerrero que con su fijación en la extensión de sus tierras llega a territorio ruso y consigue conquistar en 1237 una extensión de territorio que hasta la fecha no tenía parangón. Los mongoles, agrupados bajo la dirección de un jefe, Genghis Khan, inundaron a toda Asia Central, destruyendo poderosos imperios y una civilización floreciente. Así llevaron el asalto a parte de lo que sería Europa. Los príncipes de Kiev, convertidos posteriormente en príncipes de Moscú, deben originalmente sus éxitos al hecho de que se convirtieron en los hombres de confianza de los mongoles. Durante este periodo de la conquista mongola en Rusia, destacamos que no hubo realmente ningún cambio en el sistema jurídico ruso. Hablamos de más de 2 siglos y medio. Reiteramos la idea de que los mongoles no buscaban imponer sus costumbres a las poblaciones sometidas,
Digamos que ejercían una fiscalización sobre el gobierno de los príncipes, que le proporcionan los medios para ejercer su ideal conquistador. El pago regular de su tributo era una meta puntual y de manera paralela era hostil a cualquier cambio en el estado de las cosas. De ahí la nula evolución de su derecho. Durante este periodo, Rusia se aleja de Occidente y su evolución, como decimos desde el punto de vista jurídico, es prácticamente nula. La Ruskaya Pravda continúa siendo la ley en vigor desde 1237 hasta 1497 y después fue objeto de nuevas redacciones, como mencionamos en líneas precedentes. Un cambio en la nomenclatura se dio cuando los nomocánones pasaron a llamarse Kormachaya como Código General Mongol. Esta segunda etapa del periodo de la tradición rusa expresamos que después de la citada conquista mongola, la periodización de la cultura rusa sigue un ritmo diferente de Occidente. Y este es un hecho importante a destacar para argumentar o fundamentar una vez más el ritmo diferente que desarrolla el territorio ruso, desde el derecho ruso antiguo hasta la actual Constitución de la Federación Rusa de 1993. Esta situación descrita Guillermo Floris Margadán, que expone de la siguiente manera. Un primer hecho de esta fase de la primera Rusia importante para el próximo milenio ruso ha sido la cristianización de los rusos desde Kiev 989 sobre la base de la Iglesia bizantina, lo cual más tarde perjudicaba el contacto del mundo ruso con el occidente católico de Europa. Luego, cuando Europa occidental vivía el interesante siglo XIII con sus catedrales, la escolástica, la música polifónica y el comienzo de la democracia urbana, el mundo ruso se vio incorporado en Asia mongólica y aislado de la evolución europea. Por lo que hace al tercer periodo de la tradición rusa, tenemos la obra legislativa del zar Alexis II, 1649-1653. Hacemos un alto en el camino para expresar que las fechas y periodos mencionados tienen razón de ser en cuanto a sucesos específicos acontecidos desde el punto de vista jurídico. Ello no quiere decir que fuera de las fechas expresadas no hubieran acontecido históricamente hablando cuestiones particulares o puntuales que no mencionemos. Una vez que ha cesado la dominación mongol o tártara, los príncipes de Moscú, libertadores del pueblo ruso, extienden su dominio sobre las tierras rusas. De manera paralela tenemos cómo al ser conquistada Constantinopla en 1453 se derrumba el imperio de Bizancio y Rusia pierde la posibilidad de seguir viéndose proyectada en el imperio. El retraso palpable que tiene Rusia en ese momento se ve en el desarrollo de su civilización. Además, y por otra parte, los rusos consideran a sus príncipes como defensores y libertadores de su pueblo frente al enemigo invasor y aceptan sin discusión una soberanía absoluta que procedía del carácter del jefe militar asumido por el príncipe de Moscú. Se consideran a los príncipes como reunificadores de la tierra rusa y para asegurar la unidad del imperio conciben la centralización de la administración, un punto característico de la Rusia que prosigue, la Rusia de los zares. Con los zares subsiguientes, desde Iván IV el Terrible, se dan cambios jurídicos, pero que no necesariamente significan evolución, sino simplemente cambios. De hecho, se publica el libro de la justicia y posteriormente el Stoglav, que son fundamentalmente material eclesiástica para evitar abusos en la Iglesia rusa y unificar el derecho canónico en todos los territorios. Para el periodo que estamos comentando tenemos que expresar que a propuesta del zar Alexis II en 1649 se toma la iniciativa de realizar una obra legislativa.
Para ello nombró una comisión de 5 miembros, 3 laicos y 2 eclesiásticos, para reunir todas las disposiciones en vigor del derecho ruso y subsanar las lagunas del derecho. No olvidemos que prácticamente desde el siglo XI el derecho ruso ha sufrido escasa evolución y ya en pleno siglo XVII se sigue en una situación de precario avance jurídicamente hablando. De esta manera nace el Código de 1649, concebido como la primera ley rusa y concebida como una recopilación del derecho de la Asamblea. No obstante, al analizar la composición del Código de 1649, veamos cómo hay una disparidad desde el articulado y lagunas que precisan seguir cubriéndose. El Código de 1649, dividido en 25 capítulos, divididos a su vez en artículos, contiene un total de 963 artículos. Los capítulos tenían una extensión variable. Por ejemplo, el capítulo 5 solo disponía de 2 artículos, mientras que el capítulo 10 contenía 267 artículos, es decir, casi un tercio de la recopilación en su totalidad. No obstante, el Código de 1649 ocupa en la historia del derecho ruso un lugar extremadamente importante. De hecho, durante cerca de los 2 siglos se intenta revisarlo y continuará siendo la base fundamental del derecho ruso público y privado, hasta que en 1832 una nueva recopilación, el Cuerpo de Leyes Rusas, vendrá a reemplazarlo. El zar Alexis II, por otra parte, también ordenó publicar la Korchaya, pero en esta ocasión como guía de los tribunales y de la administración eclesiástica, la cual se terminó y publicó en 1653, fecha que da término a este tercer periodo de la tradición del derecho ruso antiguo. Cuarto periodo de la obra compiladora del zar Nicolás I. Debemos expresar que hacia 1800 quedó obsoleto el Código de 1649 y demás leyes como la Korchaya. Además, los soberanos rusos, siempre con la idea de adoptar instituciones y costumbres de Occidente, tenían sus miras hacia la proyección europeísta. La legislación rusa constituía un rotundo fracaso, dado que en la realidad el pueblo continuaba viviendo de acuerdo con sus costumbres. Digamos que el derecho escrito era el derecho de los privilegiados y el derecho consuetudinario el derecho del pueblo, de los campesinos. La obra compiladora comienza realmente con el zar Alejandro I, en la que se idea una labor de simplificación del derecho y se concibe una obra útil. Para poder realizar tan importante misión se pretendía encontrar a un jurista que conociera el derecho europeo y la tradición rusa en especial y el derecho positivo efectivamente aplicado en Rusia. Encontrar a alguien con estas características no era fácil. No obstante, en 1808 aparece una figura decisiva que podía estar al frente de esta labor compiladora, el conde Speransky. Speransky era el entonces favorito de Alejandro I, y ambos estaban totalmente seducidos por Napoleón y las instituciones francesas. De hecho, tal y como expresa René David, toda la actividad de Speransky debía tener la tendencia a introducir en Rusia las instituciones francesas. Así las cosas, Speransky compiló primero el derecho ruso vigente en una obra cronológica, el Polnoe Soberane, de 1830, 42 volúmenes con unas 35.000 leyes, y tal y como especifica Margand, sobre la base y eliminado lo contradictorio e innecesario. Speransky creó Sov Zakonov de 1932, 15 volúmenes y 60.000 artículos ordenados por materia. Esta labor fue concebida como de consolidación del derecho ruso, muy influenciada por Occidente. El resultado final fue que solo contemplaba el Código de Napoleón de 1807 y se ignoraba el derecho ruso, con lo cual la idea primigenia se quedó en un ultimato
lugar esa obra simple y útil del derecho ruso no prosperó. Posteriormente, bajo Nicolás I se intenta corregir dicho perjuicio. No olvidemos que se llegó a considerar al derecho ruso como un derecho bárbaro y atrasado, y se emprendió de nuevo al estudio del derecho ruso y de su historia. Speransky, que sigue al frente del plan compilador, vuelve a transgredir la idea original y el proyecto en sus dos primeras partes relativas a las personas y a los bienes eran copia fiel del Código Napoleón. No olvidemos que el pueblo ruso de aquel momento se caracterizaba por su ignorancia y con dificultad podría vislumbrar este plagio. Speransky, al ser descubierto, manifestó que efectivamente se había inspirado visiblemente en el mencionado Código de Napoleón, pero había juzgado más político disimular la fuente. No obstante, el proyecto se aprobó, excepto algunos artículos relativos al matrimonio y al divorcio. Speransky era omnipotente y el consejo encargado de revisar dicho proyecto no quería entrar en conflicto con él. Es hasta que se acababa la influencia de Napoleón cuando nombran a Speransky gobernador de Siberia y abandona el proyecto en su parte tercera y se vuelve a los principios de la legislación rusa en vigor. Posteriormente, Speransky recobra el favor del zar y reanuda la labor que definitivamente dio como resultado final el Código de 1832. Tenemos en este estadio un derecho ruso que ha tenido varios perfiles caracterizadores que lo aproximan al derecho romano. 1. Influencia del derecho canónico y de la Iglesia. Bizancio es el desarrollo del derecho romano de Justiniano, con una apropiación de conceptos y terminología romana. 2. El derecho canónico ruso absorbió el derecho laico ruso. Ruskaya Prava. 3. Influencia de los vecinos occidentales, Polonia, Alemania y Suecia. De estas últimas consideraciones podemos extraer fácilmente que si en la actualidad hablamos de la neoromanización de los sistemas socialistas, nos referimos precisamente a la influencia e importancia que ha tenido desde sus orígenes más remotos el contacto y el gusto por la Europa occidental, y de ahí la importancia, e insistimos en ello, del estudio de la tradición jurídica de un determinado sistema jurídico para poder vislumbrar el porqué de su proceder en la actualidad. Derecho soviético. Historia del derecho de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La siguiente etapa, es decir, la Rusia soviética, ha recibido una serie de influencias que han ido sucediendo desde sus orígenes, detonando una serie de características realmente particulares y duraderas. Estos rasgos o características las podemos concretar siguiendo de nuevo a Margadant en los siguientes. A. Estamos ante una población poliétnica. B. La costumbre a obedecer a poderes autocráticos, nobleza vikinga, lugartenientes mongólicos, las autoridades eclesiásticas, la jerarquía zarista. C. Un cierto distanciamiento de la Europa occidental. Después de haber realizado una línea realmente general acerca de la tradición del derecho ruso antiguo, de los príncipes de Kiev, debemos ver cuál era la originalidad de ese derecho. En 1917, en el derecho soviético, con la revolución bolchevique y en ello en relación con otros sistemas de derecho de Europa para plantearnos y así se pudiera la medida en que el derecho de la URSS se mantuvo de una manera u otra, de buen grado o a pesar de los esfuerzos dirigentes influido por la tradición jurídica de la antigua Rusia de los zares. De esta manera tenemos que expresar que antes incluso de la propagación de la doctrina marxista, base ideológica de la revolución bolchevique, y que dígase de pase se realizó en un país preindustrial agrario y en definitiva una Rusia caótica, todo lo contrario que representa la Inglaterra de la revolución industrial, marcó en el que se instituyó
o previó el concepto marxismo. Teníamos en Rusia un anhelo por la desaparición del derecho y el establecimiento de una sociedad basada en la caridad cristiana y el amor. Tras ya muchas veces mencionada revolución bolchevique de 1917 no se dio, al contrario, de lo que se pudiera pensar, un rechazo al derecho zarista en su totalidad. El derecho ruso anterior a la revolución se consideraba como un medio para oprimir al pueblo por la clase dirigente. La tradición rusa podía incluso conservar valor en la medida en la que permitía reglas que parezcan justas al pueblo ruso, con un orden social moral. Es decir, no se deroga en bloque la tradición rusa, sino la influencia de los juristas rusos. Insistimos, no todo el derecho anterior a la Revolución de Octubre de 1917 fue abrogado en el bloque, sino que aquellas normas que podían oponer un obstáculo a la realización de la justicia tal como era concebida por el nuevo régimen. Así, el decreto del 27 de noviembre de 1917 dispuso en su artículo quinto que las leyes de los gobiernos depuestos, es decir, las leyes anteriores al 7 de noviembre de 1917, no conservarían su valor sino bajo una doble condición. 1. Que no hubieran sido derogadas por la revolución, y 2. Que no fuesen contrarias a la conciencia y al sentimiento revolucionario de la justicia. Los nuevos tribunales se constituían con un juez permanente y 2 asesores no permanentes, los cuales no necesariamente tenían que ser abogados. Las resoluciones eran pronunciadas según su conciencia revolucionaria. Solo a partir de la nueva etapa concebida por los bolcheviques, a partir prácticamente de la ley sobre tribunales populares del 30 de noviembre de 1918, cuando se deroga en bloque el denominado derecho antiguo, prolifera una abundante legislación que propicia que el derecho de la época zarista queda abolido en su totalidad. No obstante, insistimos que la tradición per se queda presente, rechazando categóricamente la influencia de los juristas rusos. La razón marxista para la ruptura entre el derecho antiguo y el derecho soviético es que el antiguo derecho era instrumento al servicio de los zares autócratas, la nobleza y la burguesía, destinado a asentar y a reforzar la preponderancia de las clases privilegiadas. En cambio, el derecho soviético viene a ser un instrumento destinado a establecer y consagrar el reinado de las masas y demás. Este derecho soviético está al servicio de la dictadura del proletario, uno de los principales postulados socialistas. Todos estos cambios de gran magnitud impiden asumir el derecho antiguo. En esta evolución del derecho soviético tenemos que marcar una serie de etapas necesarias para la consolidación de una comunidad socialista y el paso al último estadio, que es una sociedad comunista. Fueron en el marco de la URSS 74 años del sistema soviético tras el fracaso zarista, con la política internacional, el progreso social y la economía. Los acontecimientos que fueron detonando dicha revolución fueron principalmente: 1. La derrota frente a Japón en 1904. 2. La derrota frente a Alemania y Austria en la Primera Guerra Mundial de 1914. 3. Estalla la revolución en marzo de 1917. El zar abdica. 4. Se organizan los soviets consejos de trabajadores. 5. Lenin regresa en abril de 1917 y León Trotsky proporciona ayuda militar. 6. En noviembre de 1917, Lenin y Trotsky derrotan al gobierno provisional de Kerensky e imperan los bolcheviques radicales sobre los mencheviques moderados. Ante el panorama descrito, no hay más que comenzar a elaborar una serie de etapas que vayan conduciendo precisamente a una sociedad marcada por los principales postulados socialistas.
Así, en 1918 se promulga la primera Constitución soviética. 15 de noviembre de 1917, Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia, y se adoptó por decreto el 10 de julio de 1918, que se considera el primer acto constitucional formal, en el que se afirman algunos de los principios fundamentales del nuevo ordenamiento, primer Estado llamado marxista, y en donde destacamos asimismo cómo el nuevo régimen celebró con Alemania el famoso Tratado de Paz de Brest-Litovsk, bajo condiciones realmente duras para Rusia, de manera que los nuevos dirigentes tuvieron ahora las manos libres para defenderse contra sus muy fuertes enemigos interiores, rusos blancos, ayudaron por los poderes occidentales y el Japón. En 1921 a 1928 surge la nueva política económica como un giro importante con respecto a la etapa anterior, en donde se propicia una economía más capitalista, con pequeñas concesiones a la iniciativa privada, aunque el Estado tiene el poder de tomar las supremas decisiones. Lenin muere en 1924 víctima de una parálisis, circunstancia que aprovecha Stalin y en la que Trotsky se ve obligado a ir al exilio de 1929 a México, en donde muere asesinado en 1940. En 1924 se realiza la segunda Constitución soviética, una constitución federal que recalcaba las opciones institucionales de la Constitución de 1918 y que estableció claramente las relaciones entre las diversas repúblicas soviéticas, entre las cuales destaca Rusia. Todavía son códigos romanos germánicos hasta 1928, con ideales de colectivizar la agricultura e industria. La estabilización del nuevo régimen condujo a la superación de los anteriores instrumentos constitucionales y al establecimiento de una nueva constitución el 5 de diciembre de 1936. Así, en 1936 se elabora la tercera constitución soviética, denominada Constitución de Stalin, como un paso más hacia la consecución de una sociedad comunista en donde el derecho no tenga razón de ser y se conviva con las reglas morales. El texto constitucional debía trazar un balance de modificaciones sociales, económicas y políticas realizadas en los primeros años de la dictadura proletaria. Los rasgos que marcan esta constitución son: 1. No división de poderes, pero todavía sin desaparecer el derecho. 2. La URSS se transformó favorablemente. 3. Legislación federal y cada entidad federativa sus propios derechos y códigos. La Constitución de 1936 constituyó una racionalización de las estructuras estatales, favoreciendo el reforzamiento del aparato del gobierno. Se eliminó el Congreso de los Soviets de la URSS y se conformó un órgano parlamentario bicameral denominado Soviet Supremo, dotado de un presidium que ejercía habitualmente las funciones del Soviet Supremo con la ratificación sucesiva de este último. Durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS sufre un retroceso en dicho proceso. En 1953 muere Stalin y la revolución hacia esa sociedad comunista dista desde entonces mucho de su consecución, amén de sus cuestiones de geopolítica que no son objeto de este trabajo. A Stalin le sucede Malenkov y posteriormente Khrushchev y Brezhnev, y es ahí cuando comienza el periodo del deshielo, incluso con una cuarta y última constitución soviética de 1977. De hecho, la consolidación del régimen socialista en el nivel interno e internacional llevó a considerar superada la Constitución de 1936 y a adoptar una nueva, como acabamos de anunciar, el 7 de octubre de 1977. Desde el 21 Congreso del Partido en 1959
Khrushchev planteó la oportunidad de revisar la constitución y en 1961 la aprobación del tercer programa del partido en el 22 Congreso conllevó la tesis de la superación de la fase de la dictadura y la consolidación de la nueva fórmula del Estado de todo el pueblo. A Khrushchev le siguió el nuevo secretario general Brezhnev, quien entró en diciembre de 1964 en la comisión preparatoria como presidente de la misma. La llegada de Gorbachov al puesto del secretario del Partido Comunista de la URSS en 1985 dio paso a un deshielo definitivo en donde repudiaban abiertamente los aspectos más deplorables de la política de Stalin. En 1991 cae definitivamente el bloque socialista, entre la sinergia entre Gorbachev y Yeltsin, y así se disuelve la Unión Soviética y su disposición en 15 estados independientes más Rusia. Hablamos de la eliminación de la planificación económica, del restablecimiento de la propiedad privada, la privatización de la economía estatal soviética, entre otras cuestiones de vital importancia. Rusia, la Federación Rusa, es un país que ocupa prácticamente el 76% de la antigua URSS, con las más importantes regiones económicas y mayor parte de sus recursos militares y nucleares, además de la mitad de su población, de ahí que se expresa con cierta frecuencia de la Federación Rusa. Es la heredera de la comunidad internacional de la extinta URSS, pasando incluso a tomar el asiento que le corresponde ante Naciones Unidas. En 1993 se promulga la Constitución de la Federación Rusa o Rusia, en donde los rasgos de una neoromanización son más que evidentes, constándose de la idea de que el estudio de la tradición, la historia, la pauta o evidencia que es importante conocer los orígenes para comprender la actualidad y su proyección. Filosofía común. Esta familia jurídica es aún más sobresaliente el rasgo filosófico, porque es parte toral para la comprensión y evolución del socialismo. Con la base ideológica marxista-leninista, se pretende construir una sociedad nueva, un derecho nuevo por su función social. El marxismo aspira a renovar completamente los elementos de dicha civilización. De hecho, su objetivo final es simple: en, op en oposición a las doctrinas fundadas en la desigualdad de los hombres, se persigue una sociedad donde llega totalmente a su fin la explotación del hombre por el hombre, en la cual reina el principio de cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades. De hecho, el marxismo cree que es posible renovando las bases económicas de la sociedad y eliminando la apropiación privada de los medios de producción. El denominado estricto dirigismo dará curso al desarrollo y al éxito de una filosofía de esas características. Stanley llegó a expresar que es necesario admitir como una axionomía en cuanto más elevado sea el nivel político y la conciencia marxista-leninista de los trabajadores en cualquier rama de la actividad del gobierno o del partido, tanto más importante y fecundo será su trabajo y más efectivos sus resultados. Y a la inversa, en cuanto al menos sea el nivel político y la conciencia marxista-leninista de los trabajadores, más habrá que temerse las derrotas y tropiezos en su trabajo. El punto de partida de la filosofía marxista es, tal y como mencionamos, la dialéctica hegeliana. La dialéctica es la ciencia de las leyes generales del movimiento, tanto del mundo exterior como del pensamiento humano. La teoría de Hegel se relaciona con las teorías revolucionistas de Charles Darwin,
tratando de explicar que la sociedad, partiendo de la barbarie primitiva, se encamina hacia las fases final en la cual florecerá la civilización humana, una especie de edad de oro que constituirá la coronación de los esfuerzos seculares y aún milenarios de la humanidad. De esta manera, Marx y Engels describieron que las diferentes etapas por las cuales debe pasar la sociedad a partir de la mencionada barbarie primitiva pasan por la civilización de cazadores y pescadores, dando lugar a civilizaciones pastoriles, luego a los labriegos, después durante el régimen feudal estableciéndose sobre las ruinas de la tribuna, posteriormente el régimen burgués, reemplazado al mencionado régimen feudal. La última fase del desarrollo de la sociedad será la fase del comunismo, en donde reinará el ya citado principio moral, de cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades. En todo ello hay que expresar que la fase sigue a la otra debido a la diversidad de las clases y justamente en el momento que se haya una sola clase, una sociedad sin clase, se llegará al culmen del comunismo. La dialéctica hegeliana no es exactamente esta proyección ideada por Marx y Engels. Es más, hay manifestaciones en las que se expresa que se encuentra en las antípodas de Engels cuando se trata de explicar el porqué de la evolución del género humano, echando abajo la doctrina de Hegel al afirmar uno de los dogmas fundamentales del marxismo. Las creencias y conductas de los hombres están determinadas por las condiciones de vida material. Así las cosas, entre los principales postulados sociales destacamos los siguientes. Número 1. Base ideológica. Constituciones socialistas definen estructuras tales como A. Socioeconómicas, en donde la socialización de los medios de producción son la base de toda sociedad. B. Ideología socialista fundada en el marxismo con base económica, en donde aparece la infraestructura, elementos tecnológicos y jurídicos y una superestructura, instituciones políticas. C. La lucha de clases, en donde destacamos el Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848, en donde se declara que la historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido más que la historia de la lucha de clases. D. Socialismo de los medios de producción como base de la liberación del hombre. E. Evolución del Estado y del poder político. En una primera etapa del Estado visto como un instrumento de la dominación, una primera fase de dominio al servicio burgués. En una segunda etapa, el Estado visto como un instrumento de construcción, el socialismo, en donde los obreros dominen el Estado a través de la denominada dictadura del proletario. Una tercera etapa donde se produzca una extensión del Estado en donde se regule con regla de urbanidad. Un cuarto estado en donde las instituciones, la dictadura socialista tomarán el pulso y el paso de dicha sociedad. Tal y como expresa René David, hay una clara concepción que en la fase final del género humano, la del comunismo, una producción bien organizada permitirá satisfacer las necesidades legítimas de todos, cada uno trabajando según sus posibilidades, recibirá de acuerdo a sus necesidades, liberados del miedo, la necesidad y la miseria. Los hombres no conocerán el egoísmo con todos los vicios que engendra. Fuentes del derecho. En relación con el orden de prelación de las fuentes del derecho ruso, podemos destacar, sin miedo a equivocarnos, que la ley con todas sus precariedades constituyó la fuente primordial del derecho ruso. Ante tal panorama tenemos que avanzar en el tiempo y así ante una falta de avance del derecho ruso, tenemos que una fuente del derecho soviético en sentido lato es la mencionada dictadura del proletariado, expresión de la voluntad de los trabajadores,
fundada sobre los principios del socialismo y la colectivización de los medios de producción. Cuando comenzamos el estudio de las fuentes del derecho soviético, llamaba la atención el énfasis que se pone sobre la ley como fuente del derecho. Así podemos expresar que la URSS era un país de derecho escrito, con la ley en la cúspide de su prelación. De manera paralela a la afirmación de primar el derecho escrito, debemos aclarar que hay una variedad de aspectos que pueden revestir dicho derecho escrito soviético. Así, las disposiciones generales votadas por el Soviet Supremo son las que constituyen las únicas leyes en el sentido estricto de la palabra. Todo ello agregado a la circunstancia de que no existe la división de poderes de Montesquieu, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y así una unidad de poderes reunidos por la dictadura del proletariado, quedando claramente comprobado que difícilmente otro tipo de leyes, por ejemplo, las entendidas a través del gobierno, pueden tener un lugar en el derecho soviético. La economía soviética estaba planificada con base en la ley y por una serie de reglamentaciones administrativas que dan cobertura a la consecución del comunismo. La ley se consideraba como la fuente principal del derecho soviético, entendida como medio de creación del derecho y sobre todo medio para los cambios rápidos y revolucionarios en cuestión que difiere con respecto a la concepción de la ley en un sistema romano-germánico, en donde esta es modo de expresión de las reglas del derecho y no un medio para los cambios rápidos. En definitiva, en la ex-URSS se reconocía la necesidad imperiosa de la ley y se insiste en su carácter moral y en la necesidad de representarla en forma estricta. Así, cumplir con los dictados de la ley soviética es participar en la realización del socialismo y cooperar con el éxito de la política soviética. Para poder vigilar esta misión, la ley en el derecho soviético, tenemos una institución particular que es la Procuratura, como guardiana de la legalidad socialista, cuya función es la de velar siempre y en todas partes por el cumplimiento de las leyes y actuar para imponer este cumplimiento. Fuera de la Constitución, la palabra ley, zakon, debe apegado a derecho, reservarse estrictamente para las leyes votadas por los soviets supremos de la URSS, de las repúblicas socialistas soviéticas o de las repúblicas autónomas, leyes que tenían un número muy restringido. La ocasión para expresar que persistieron códigos dada la influencia de la Europa occidental, y de ellos destacamos que, siguiendo una tradición rusa, los artículos son seguidos frecuentemente por notas, que tenían fuerza de ley. Como los mismos artículos, este procedimiento de notas fue empleado con frecuencia en los códigos soviéticos. En la Constitución de Stanley de 1936 se previó la promulgación por las autoridades federales de principios generales del derecho, que no códigos. En un principio, los principios generales del derecho tenían un valor de efecto de códigos. No obstante, la filosofía o ideología socialista esperaba la anulación del derecho y por lo tanto no tenía sentido dar importancia a dichos principios del derecho. No obstante, era necesario guiar a los jueces en principios de la justicia socialista. En otro orden de ideas, el Estado era el encargado de dirigir la producción jurídica, y de esta manera se vio reforzada y asegurada la primera ley. En lo que se refiere a la jurisprudencia, tenemos que expresar que estas son publicadas excepcionalmente y cuando presentan una dificultad se acude a una ordenanza o directiva que indique a los jueces cómo debe ser interpretado en el futuro el texto legal. Las sentencias de los tribunales soviéticos no estaban redactadas bajo la forma de considerandos,
Hay un esfuerzo por su brevedad y siempre, dado que el juez no es independiente, todo le era revisado desde el gobierno. El juez no podía negarse a juzgar bajo pretexto de silencio, insuficiencia y obscuridad de la ley. El juez, en caso de silencio de la ley, era llamado a juzgar de acuerdo con su sentimiento socialista de la justicia, tomando en consideración la política del gobierno y el interés del proletariado. El papel de la jurisprudencia era muy restringido, y dichos repertorios de fallos realmente escasos se encontraban únicamente en ediciones oficiales publicadas por el Estado, ya que no existían editoriales privadas. A todo ello agregamos que los jueces soviéticos eran jueces selectivos, que no podían ser juristas y que en todo caso estaban asistidos por asesores populares legos. Todo lo reflejado en estas líneas da pauta para pensar que las condiciones planteadas se presentaban mal para que la jurisprudencia se le pudiera atribuir un papel importante. Destacamos por su pertinencia en este momento que las ordenanzas o instrucciones de la Corte Suprema de la URSS cobraron una gran importancia, y así lo manifestó René David. Como ejemplo de ello tenemos como a través de una ordenanza número 32 del 10 de febrero de 1931, se arregló en 5 artículos todo el problema de los conflictos entre las leyes de las repúblicas socialistas soviéticas. Por lo que se refiere a la doctrina en la URSS, no era considerada como fuente formal del derecho, pero sí fuente sustancial. La doctrina tenía asignada la tarea de redactar manuales para estudiantes y folletos para jueces, fundamentalmente, explicando la belleza de las leyes. Para darle seguimiento a todas y cada una de las fuentes del derecho, tenemos que insistir en la idea de que la costumbre en el derecho soviético tiene el papel muy limitado, al contrario de lo que supuso para la época zarista, y no cabe hablar del derecho consuetudinario. No olvidemos que la costumbre se ligaba a las costumbres del derecho ruso, y relacionadas a su vez con el régimen feudal. Ante esta afirmación del papel limitado de la costumbre que asumimos con plenitud, nos encontramos con el sector doctrinal que expresa lo contrario. Nos referimos a Consuelo Cibernet, es decir, considera la costumbre como la siguiente fuente importante del derecho, después de la ley, al ser reconocido como fuente del derecho en la Ley de Comercio Internacional, en la Ley de Comercio Nacional y la Ley de Comercio Marítimo de la URSS. La idea que permeaba toda esa estructura de las fuentes del derecho soviético era realizar una legislación nueva, controlada y dirigida que iba paralela incluso con los periodos que mencionamos en la tradición o historia del derecho soviético. Desde la primera constitución soviética de 1918, pasando por la de 1924, 1936 y hasta la de 1977. Todo ello tenía una idea primigenia, que era crear un nuevo orden constitucional que diera pauta al rompimiento de los esquemas hasta ese momento existentes y que se fuera adoptando al desarrollo del país en su tránsito hacia una sociedad comunista, donde el Estado y el orden jurídico debían desaparecer, una postura sumamente polémica entre los pioneros de la doctrina jurídica soviética. Otra cuestión que dista sustancialmente de las fuentes del derecho y su orden de prelación mencionado es la cobertura del régimen soviético a la voluntad de poderes en contraposición con la división de poderes instaurada en el occidente a través de Montesquieu. En el derecho soviético se habla de una división de poderes y así de unidad de poderes ubicada en el Soviet Supremo, en donde se recogen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La división de poderes era concebida como una intervención que permitía esconder a los verdaderos detentadores del poder, es decir, a los capitalistas. Es así las cosas, los estados socialistas solo conocen la unidad del poder, que reside en los trabajadores guiados por la vanguardia, el Partido Comunista. Derecho de la Federación Rusa.
Historia de la Federación Rusa o Rusia. Con la caída del bloque socialista y la extinción de la URSS, motivadas por la política de reformas que se realizaron fundamentalmente entre 1985 y 1991, año de la caída definitiva de la URSS, a través de la perestroika y la glasnost, se desemboca en una propuesta o ideario de reformas expuestas por Gorbachov en la 19 reunión del Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS, celebrada en 1988. Como expresa Manuel Becerra, conceptos como división de poderes, Estado de Derecho, separación del PCUS de la función estatal, multipartidismo, etc., que antes no se aceptaban en ese momento, se consideraron como legado de la humanidad y pasaron a formar parte del lenguaje soviético. Así las cosas, tenemos un desenlace final que todos conocemos y que se extingue de la URSS, y Rusia o de la Federación Rusa es la sucesoria de la Unión Soviética desde el punto de vista jurídico internacional y también desde el punto de vista cultural, político e histórico. En 1992 se presenta un proyecto constitucional el cual no es aceptado por el Congreso de Diputados Populares, pero que culmina con un proyecto más avanzado, que da lugar a la Constitución rusa de 1993, previa consulta vía referéndum a la población sobre las necesidades de adoptar una nueva constitución. La Constitución de 1993 es el producto de una profunda crisis política que puso a Rusia al borde de la guerra civil. El 12 de diciembre de 1993, el proyecto constitucional del presidente Yeltsin fue sometido a una consulta popular que dio como resultado que la Constitución se adoptara por un breve margen de votación. La Constitución rusa está compuesta por dos partes, 9 capítulos, 137 artículos y 9 puntos transitorios. Entre sus características principales destacamos las siguientes. 1. Se rechazan los valores soviéticos y ello lo vemos al destacar de su artículo que el Estado ruso es un Estado soberano de derecho democrático, federal y social. 2. Se manifiesta un intento por pertenecer al constitucionalismo occidental, tratando de ajustarse a los valores políticos y democracia de los países a los que antes recusaba. 3. Se reconoce y protege la propiedad privada y los medios de producción. 4. Se reconoce como un Estado social considerado como el más alto valor al hombre, sus derechos y libertades. 5. Se considera como pueblo multinacional. 6. Se reconoce como un Estado laico. 7. Se establece un catálogo de derechos humanos. Con esta nueva constitución rusa denominada Constitución de Yeltsin, a lo largo de su articulado podemos ver una constante al desdeñar todo aquello que representó en su momento abusos manejados a la hora de proyectar el socialismo soviético. Algunos ejemplos muy denotativos de dichas arbitrariedades los encontramos al reivindicar la no pérdida de la nacionalidad rusa por motivos políticos. El sistema federal ruso está compuesto por 89 entidades federativas, encuadradas en 6 categorías, con perfiles jurídicos distintos. Estas son 21 repúblicas, cada una con su constitución y legislación, 6 demarcaciones, okrugi, 49 departamentos, oblasti, 2 ciudades de rango federal, Moscú y San Petersburgo, un departamento autónomo, oblasti judío autónomo, y 10 demarcaciones autónomas, okrugi autónomos. Fuentes del derecho. Corresponde abordar el orden de prelación de las fuentes del derecho ruso a partir de la nueva Constitución rusa de 1993. Así las cosas, se mantiene una clara supremacía de la Constitución frente a todas las demás leyes. Destacamos en este momento una cuestión de máximo interés,
y es la relación entre tratados y constitución. En la propia constitución no se hace mención a cuál es la que prevalece en caso de conflicto. No obstante, en caso de conflicto entre una ley y un tratado internacional prevalece el tratado. Entre otras palabras, tenemos un claro orden de prelación en donde se coloca la Constitución rusa en la cúspide y prevalece esta frente a las demás leyes, inclusive frente a los tratados internacionales. Resumiendo la prelación de la Federación Rusa tenemos 1. La Constitución de la Federación Rusa y el derecho internacional a tenor del artículo 15 constitucional, que a la letra expresa 1. La Constitución de la Federación Rusa posee una fuerza jurídica superior y se aplica directamente en todo su territorio. 2. Las leyes federales constitucionales, las cuales son competencia de la Federación, artículos 76 y 108, que a la letra dicen: artículo 76. 1. Son materia de competencia de la Federación Rusa y las leyes federales constitucionales y las leyes federales, las cuales tienen una vigencia directa en todo territorio de la Federación Rusa. 2. Son materia de competencia conjunta de la Federación Rusa y los sujetos de la Federación Rusa la expedición de las leyes federales y de acuerdo con ellas se dictan leyes y otros normativos de los sujetos de la Federación Rusa. 3. Leyes federales que son materia de competencia conjunta de la Federación Rusa y los sujetos de la Federación Rusa. Artículos 76 y 105. El artículo 76, fracción 2, que a la letra expresa: son materia de competencia conjunta de la Federación Rusa y los sujetos de la Federación Rusa la expedición de leyes federales y de acuerdo con ellas se dictan leyes y otros actos normativos de los sujetos de la Federación Rusa. 4. Los decretos y las órdenes del presidente. Así se estipula dentro del artículo 90 constitucional. El presidente de la Federación Rusa dicta decretos, ukas y órdenes распоряжения. Los decretos y las órdenes del presidente de la Federación Rusa son de ejecución obligatoria en todo el territorio de la Federación Rusa. 5. Las leyes de los sujetos de la Federación, las cuales se subordinan a las leyes federales en las materias que no son de su competencia original y son superiores a las leyes de la Federación en materia de su competencia. 6. Por último tenemos las resoluciones y disposiciones del gobierno de la Federación Rusa. El artículo 115 a la letra expresa: con fundamento y en el ejercicio de la Constitución de la Federación Rusa, de las leyes federales, de los decretos normativos del presidente de la Federación Rusa, el gobierno de la Federación Rusa emite resoluciones, постановления y disposiciones распоряжения y asegura su cumplimiento.